Saludos futboleros, bienvenidos al episodio número 7 de Salta es Nacional. En este caso vamos a analizar los partidos de Central Norte frente a Mitre de Santiago del Estero y de San Martín de Tucumán y Gimnasia y Tiro de Salta. Este domingo, por la fecha número 7 de esta Primera Nacional, Central recibió a Mitre de Santiago del Estero en el Marte Arena. Para este partido, el Tano volvió a probar con el sistema que viene utilizando, el que viene dando frutos, si se quiere, en las últimas fechas, desde el juego, desde algunos resultados. El 4-1-4-1, con Alan González en el arco, Rinaudo como lateral derecho, Paparelli esta vez como central por la derecha, a la izquierda se ubicó Albacete y Matías Sánchez fue nuevamente el lateral izquierdo. Emma Jiménez como siempre el 5, Vanega y Romero los internos, en los extremos Acosta por la derecha, Ferreira por izquierda y Tisera nuevamente fue el delantero centro del equipo. Si bien la formación inicial o el planteo inicial fue este que venimos viendo en las últimas fechas, porque así se paraba el equipo para aguantarla cuando la posesión la tenía el equipo visitante, como se vio en los primeros minutos. A partir de ir ganando esa posesión y de ir adelantándose en cancha, el equipo fue mutando hacia un 4-3-3, que fue la formación que se vio mayor tiempo o mayor cantidad de minutos del partido, tanto en el primero como en el segundo tiempo. La línea de 4 defensores era la misma. Vanega y Romero formaban un medio campo por delante de Emma Jiménez y bien abiertos y a la altura del 9, bien arriba, se paraban Acosta por un lado y Ferreira por el otro. Esto hacía que el equipo quede muy largo, como habíamos visto en el segundo tiempo ante Colón, y también muy ancho, lo que hacía que estuvieran muy desconectados jugadores entre sí. Tenía que recurrir mucho a pelotazos y ni Tisera aguantando, ni Ferreira cuando tuvo que bajar alguna o controlar alguna pelota que le buscaron por abajo, pudieron aprovechar esos pelotazos las veces que salieron precisos. Y esto hizo que Central no tuviera muchas conexiones en ofensiva, sobre todo en esa primera mitad. Bien, de esta forma fue que a Central le costó generar ocasiones de peligro. En la primera mitad recuerdo una que no pudo concretar Tisera, que controló muy bien después de un pase de Ferreira, en una de las pocas conexiones que hubo entre los delanteros que salieron a la cancha desde el inicio. Tisera controló muy bien y después de zurda no pudo definir ante la chica del arquero, y esa creo que fue la primera oportunidad. También fue una situación que se acumula porque Central viene de varias fechas y sobre todo en la última de no concretar goles o en todo lo que viene del torneo, y si bien fue la primera o la única clara que recuerdo del primer tiempo, es como que trae el peso de las situaciones malogradas en los partidos anteriores y bueno, y se sintió ese efecto en Tisera el no poder concretar esa oportunidad, ya que las siguientes oportunidades no se sintió con la confianza para intentarlo. En la segunda mitad también hubo una situación parecida, de estas casi aisladas, una Acosta jugando un poco por el centro, por dentro. Me parece que Acosta por dentro le puede generar más cosas a Central, ya sea como 9 o doble 9, como fue en algún momento, como media punta o enganche, que si bien por la derecha lo viene haciendo bien, queda por ahí un poco desaprovechada su capacidad de generar y de aprovechar también a sus compañeros para generar peligros contra el arco o el área rival. Y en una jugada en la que se posicionó por dentro, generó una individual, no pudo llegar a descargar. Yo creo que tampoco tenía remate, quiso descargar a un costado y le interceptaron el pase, y en la contra de esa jugada casi Mitre consigue el primer gol del partido. En esa contra se vio claramente cómo Central quedaba mal parado. Ya había pasado en el primer tiempo varias oportunidades que cuando van al ataque los laterales, por ahí pasan los dos a la vez, queda con la defensa de dos. Los centrales no se abren, no es que se abren, se separan y Jiménez se para entre ellos armando una línea de 3, sino que se quedan como dos defensores, Jiménez por delante, a veces incluso Jiménez sumándose al ataque, y quedan todos esos carriles para atacar, o como espacios frágiles, y en este caso creo que Siakua lo vio en el primer tiempo, y en el segundo tiempo con el ingreso de Rosales buscó explotar eso, y en esa jugada por lo menos se vio claramente que Central iba a pasar peligro, y bueno, y se vio también que Rosales entró con un gran nivel y fue el más destacado de la segunda mitad. A los 12 minutos de la segunda mitad, el Tano realizó la primera modificación, ingresó Berrondo por Vanega, y con esto también modificó el esquema o el sistema con el que estaba parado el equipo. Se ubicó, seguía Emma Jiménez como 5, sí, 4-1,
3-2. A la izquierda siguió Ferreira, a la derecha se acomodó Berrondo, el ingresado. Romero quedó por delante del 5 y los dos puntas fueron Tisera y Acosta, que se acomodó en esa posición de la cancha. De esta forma, por ahí Central encontró a los extremos un poco más cerca. Lo que sí se vio también es que la mitad de cancha empezó a quedar aún más grande tanto para Emma Jiménez como para Romero. Ya la tenían ancha desde el primer tiempo y larga, y ya en el segundo tiempo, con el desgaste más que el equipo se empezaba a adelantar buscando la ventaja para quedarse con la victoria de local, quedó en la mitad de cancha muchos espacios y se veía esto que tanto Jiménez como Romero no daban abasto para cubrirlo. Unos 10 minutos después se utilizó la segunda ventana de cambios, salieron los dos 9, ingresaron Bianciotti a ocupar un puesto en la delantera, junto con Ferreira, que se adelantó para ocupar ese lugar, y el que ingresó a la izquierda fue Antú Hernández, que volvía después de algunos partidos de haber incluso quedado fuera del banco. El ingreso de Hernández no fue del todo bueno, se lo vio bastante flojo en la marca, en una jugada que perdió, diría, con facilidad. Después, con una sucesión de errores en la defensa, terminó en lo que fue el gol de Mitre, un gol que, si bien queda la sensación de que Central se lo hace solo, de que se equivocaron varios jugadores en la misma jugada, también era un poco que se veía venir, porque los contraataques de Mitre venían teniendo más peligro que los ataques o las aproximaciones del local. Cuando el Tano preparaba los ingresos de Blanco y Lehmann para tratar de buscar lo que podía ser el empate, en una nueva contra, Mitre encontró el segundo gol tras una buena jugada de Rosales y otra vez con errores en la defensa, y el segundo gol que terminó siendo una distancia ya indescontable para Central. Ingresaron igual Lehmann y Blanco, los que salieron fueron Sánchez y Romero. El equipo, bueno, para esos últimos minutos y con la intención de hacer los goles que le faltaban, quedó un poco desordenado. Hernández quedó a cargo de toda la banda izquierda, por la derecha tenía a Berrondo, Jiménez de 5, por delante se paró como una especie de enganche el Mono Blanco, que ingresó bien o se lo vio activo en esos minutos, y de 9 prácticamente, porque eran delanteros los tres y bien por dentro, bien cerrados, Bianciotti, Lehmann y Ferreira, tratando de buscar el gol del descuento que no pudieron conseguir. En conclusión, el partido me parece que no lo pudo interpretar el Tano, o en todo caso lo interpretó mejor Siakwa. Creo que los cambios en el segundo tiempo de ambos entrenadores fueron determinantes en el resultado final del partido. Tanto Siakwa para entender dónde y con quién ir a buscar el resultado, incluso en qué momento, y Central, que se enredó solo, que por tratar de ir a buscar más o más adelante o con más ahínco, sin tener claridad, se terminó haciendo los goles atrás, sin llegar a generar peligro adelante, y se queda una vez más con una derrota. La primera vez que le toca perder 2 partidos seguidos, así que esperemos que no se prolongue más la racha y que eso sea el final del mal momento, ya sea la próxima semana. Entre los destacados, en este caso hubo pocos destacados, hubo muchos rendimientos bajos. Ferreira de nuevo jugó su peor partido, esta vez ya en un nivel flojo, impreciso, falto de fuerza muchas veces, tanto para disputar como para entregar la pelota, muchos pases mirando para otro lado. No se lo notó con la intensidad que exigía el partido. Me gustó sí Acosta, me gustó Rinaudo, pero bueno, nuevamente me quedo con Romero, que viene siendo en estos últimos partidos en los que al equipo le está costando, quizás su actitud permanente sea lo más destacado en estos tiempos de adversidad. El día domingo también, Gimnasia toda la Ciudadela para jugar frente a San Martín, un equipo que no enfrentaba desde hace más de 10 años, en un partido muy esperado por los hinchas, ya que es contra otro rival o otro club del norte del país, y además un equipo que siempre es candidato en la B Nacional. Para este encuentro, TT volvió a formar 4-4-2, que es la alineación que viene usando por lo menos en los partidos de Primera Nacional desde el encuentro ante Patronato, y el tercer partido de esta competencia que sostiene esta formación o esta alineación. En este caso, el lateral derecho fue nuevamente Herrera, los centrales fueron Díaz y Guanini, y Tayura volvió a jugar de 3, por lo menos en el primer tiempo. Nuevamente vuelve a
alinear 4 defensores centrales en la defensa, que empieza a ser ya un poco llamativo, si bien es llamativo desde el primer momento, se me hace cada vez un poco más difícil de interpretar. En el primer momento yo entendí que podía ser una forma de cubrir la falencia de un 5 de características de quite como las que tenía Virge, ya que esta modificación se dio en el momento justamente que dejó de estar disponible Virge para jugar los partidos. Ingresó Morelo, que tiene otras características, y yo entendí que entre los defensores se turnaban para cubrir justamente esta otra virtud que no tenía con la ausencia del 5 titular habitual. Y sin embargo, ahora ya con Civetti jugando como titular, ya que le tocó hacerlo por primera vez en el torneo en este partido y lo había hecho en 3 semanas frente al Dosivi, creo que de buena manera. Me cuesta un poco más entender por qué tantos centrales jugando como en posiciones de laterales. En la mitad de cancha jugó Galeto por derecha, el doble 5 fue, como decía, con Civetti y Rinaldi. Civetti por primera vez titular en el torneo. Como decía también recién, le tocó jugar como titular y el partido completo Copa Argentina frente al Dosivi lo hizo bien. También había ingresado bien en la fecha pasada contra Güemes. Y bueno, y en este caso le tocó ingresar en cuenta de Morelo, que era quien venía utilizando o jugando de titular en esta posición. Morelo también entre semana se vio muy cuestionado. Yo no creo que haya tenido que ver en su inclusión o no en el equipo titular, pero sí fue muy cuestionado en la semana por errar el penal que termina dejando eliminado a Gimnasia de la Copa. Y sobre todo por ser justo frente a su ex equipo. Hubo muchas suspicacias, muchas teorías conspirativas. Bueno, yo no creo que haya sido por eso, pero la realidad es que le tocó esta vez salir del equipo titular. Creo yo más por las características de Civetti que por haber errado un penal que creo que le podría pasar a cualquiera que patee, por lo menos. Por izquierda jugó Jonás Aguirre, como viene haciendo habitualmente, y los 2 delanteros volvieron a ser los que iniciaron el domingo pasado, es decir, Villalba y Contín. En el primer tiempo se vio un partido muy cerrado, 2 equipos difíciles, 2 equipos duros, que no se sacaban grandes diferencias. Gimnasia en esos primeros minutos tuvo un gol en una pelota parada que fue anulado, offside, y no hubo muchas mayores situaciones. Llegando a los 30 minutos de ese primer tiempo, Tayura cometió un penal arrastrando la pierna del delantero que lo estaba intentando desbordar. En un penal que nadie discutió porque fue bastante claro. Pino se encargó de patearlo y de esa forma San Martín encontró la ventaja en un partido que no estaba dando justamente ninguna oportunidad para ninguno de los dos. En esa misma parte recuerdo una jugada que creo que habrá sido la más clara del equipo visitante. Un centro de Aguirre que encontró muy bien a Contín y bueno, su cabezazo contra el suelo no fue tan preciso como requería la situación y se fue por algunos centímetros y no pudo encontrar el empate, como digo, en la jugada más clara que tuvo Gimnasia. Para el segundo tiempo, TT decidió modificar la banda derecha, ya que salieron Herrera y Galeto para el inicio de la segunda mitad. Los que ingresaron fueron Olivera, que ingresó como lateral izquierdo, y Tayura pasó a ocupar el lateral derecho. En esta idea de mantener siempre jugadores que juegan de central por la banda derecha. En este caso desconozco si Galeto tuvo alguna molestia o cansancio acumulado por la semana con muchos partidos, que podría ser una explicación lógica. Pero bueno, cuando salió Herrera, el que ocupó esa banda fue Tayura, y en la semana lo había hecho Monti. Así que bueno, nada, no es solamente Herrera el único que cumple con jugar de lateral, siendo naturalmente un defensor central. Y en la posición de Galeto, es decir, delante del 4 como volante por derecha, ingresó el Pollo Rojas, que alternó con Villalba para jugar por esa banda. A veces mayormente el Pollo, pero a veces quedaba Villalba por derecha y el que se proyectaba como delantero para acompañar a Contín era Rojas, justamente ayudando a regular las cargas físicas de Villalba que venía jugando ya desde el primer tiempo. A los 23 minutos de esa mitad salió Rinaldi, que esta vez por ahí tuvo su partido más flojo o en todo caso menos destacado. Tuvo también un partido bastante impreciso, si bien se nota la clase y la categoría que tiene para tocar la pelota, para hacer jugar a su equipo, o por lo menos para intentarlo. En este caso no se vieron tan efectivos sus intentos. El que ingresó para reemplazarlo y ocupar ese lugar en la media cancha fue Walter Buse. Con estos cambios Gimnasia siguió buscando, pero no generó muchas situaciones de peligro. Hubo una situación en la que
se pidió penal sobre Villalba. A mí me pareció que fue penal, pero bueno, nada, no se cobró. En esta categoría tampoco hay VAR, así que no tuvo ninguna injerencia en el resultado del partido ni en el desarrollo tampoco. Faltando 2 minutos, TT utilizó la última ventana de cambios. Salieron Aguirre y Tayura, los dos muy cansados. Por Tayura ingresó Monti, nuevamente ocupar este lugar en la banda derecha como había hecho contra Aldo Civi. Y por Aguirre ingresó Pantoja, y el equipo para esos últimos minutos quedó armado con una disposición bastante ofensiva para tratar de buscar el empate sobre el final. Quedó por ahí como doble 5 Civetti con Buse, sabiendo las características más de juego o de ataque que tiene Walter. Villalba y el Pollo Rojas un poco por los extremos, y adelante Contín y el ingresado Pantoja, que hizo también su debut en la categoría. A pesar de la acumulación de delanteros, Gimnasia no logró generar una situación de peligro en esos últimos minutos y el partido terminó 1-0 a favor del equipo local. En conclusiones, veo que el técnico debe estar conforme con la solidez defensiva que le da la acumulación de defensores centrales, más allá de que entiendo que no cuenta con Ivo Chávez y es posible que deba, justamente por tener uno solo o un solo jugador para esa posición, deba reducir un poco las cargas de Galeto o regularlas, quiero decir, y es probable que eso también colabore con que estén jugando tantos defensores centrales en esa posición. Por la otra banda, Olivera de a poco sí se va ganando un lugar, lo hizo bien contra Aldo Civi. En este segundo tiempo ante San Martín no tuvo mucha participación, pero bueno, venía levantando el nivel y de a poco va sumando minutos en ese lugar de la cancha. Pero bueno, veo eso como lo más llamativo de este partido, sobre todo por la acumulación de fechas en la que se sigue repitiendo esta idea. Me gustó Civetti en la mitad de la cancha, por ahí con las características de un 5 que se extrañaban o que por ahí esperaba a la gente también ver en el equipo. Creo que injustamente se le caía a Morelo por no tener de esas características y en realidad, como traté de explicar en los videos anteriores, yo siempre entendí o creí ver que Morelo no había entrado para hacer esas cosas, sino que entró para aportarle las cosas que Morelo puede aportarle al equipo y se las estaba aportando. No entró para jugar de Virge, sino para jugar de Morelo y estaba jugando bien de Morelo. En este caso, bueno, Civetti entró para jugar de Civetti y lo hizo de buena manera. Y bueno, creo que queda una sensación mejor en el hincha en general cuando su equipo tiene un 5 de este tipo de características más tradicional. Y en la delantera, bueno, rescato que tanto Villalba como Contín jugaron todo el partido. Seguramente haciendo un esfuerzo especial, sobre todo Villalba. Y bueno, imagino en Contín con muchas ganas de jugar, ya que de una semana de 3 partidos, de los 2 primeros solo había podido jugar 15 minutos, así que se lo notó con muchas ganas y bueno, una lástima que no pueda concretar en esa oportunidad que tuvo porque hizo un buen partido para su equipo. Bien, hasta aquí este episodio de Salta es Nacional. Espero sus comentarios para ver cómo vieron a sus equipos o qué opinan de la lectura que hice yo. Los esperamos la próxima semana. Gimnasia va a estar recibiendo a Tristán Suárez, otro rival duro, otro de los equipos que está prendido arriba en esa zona. Y Central Norte va a estar visitando a otro equipo del norte del país, como es Chaco Forever.